Vamos a comenzar, si os parece, leyendo el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, porque una vez escuchada la palabra de Dios en presencia de Jesús, que nos acompaña desde el sagrario, luego será mucho más fácil que este tiempo no sea solo un tiempo de escucha o un tiempo de reflexión, sino que sea un tiempo de encuentro y de diálogo con Dios, que eso es lo que es un retiro. Un tiempo que reservamos para poder encontrarnos con Dios, hacer silencio en nuestro corazón, para escucharle a Él y dejar que su luz penetre en nuestro entendimiento, que encienda nuestro corazón y que renueve en nosotros la alegría de ser hijos suyos y de vivir en este mundo como hijos de Dios, hijos de María, hijos de la Iglesia. Sería muy extraño que nosotros en este retiro no estuviésemos ya anticipadamente muy contentos por la inminente visita del Papa a nuestra ciudad. Y también este retiro, este rato de conversación con el Señor, seguro que nos sirve a disponer nuestro corazón, como en esta recta final, para que las palabras del Papa, las palabras que Dios quiera dirigirnos a través del Papa, encuentren nuestro corazón muy bien dispuesto para que sea también un acontecimiento de gracia para nosotros y para todos los que quieran escucharle en estos días. Comienzo leyendo el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios para ser alimentada un lugar durante 1260 días. Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió, él y sus ángeles, y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso, estad alegres, cielos, y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros rebosando furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido precipitado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara al desierto a su lugar, donde es alimentado 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Y vomitó la serpiente de su boca detrás de la mujer agua como un río para hacer que el río la arrastrara. Y la tierra ayudó a la mujer. Y abrió la tierra su boca y se tragó el río que había arrojado el dragón de su boca. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer
y se fue a hacer la guerra al resto de sus descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. El dragón se detuvo en la arena del mar. A uno le leen el capítulo 12 del Apocalipsis, no le dicen que es del Apocalipsis, no le dicen que es palabra de Dios, y lo primero que piensa es: alguien ha tenido una pesadilla. Porque como en todas las pesadillas se mezclan elementos muy bonitos que nos llenan de esperanza, una mujer vestida de sol, personas que cantan la victoria de Dios y la derrota definitiva del maligno, con unas imágenes espantosas. Un dragón que vomita fuego, una mujer a la que le salen alas de águila, un desierto, una tierra que se abre y se traga el fuego que lanza otro, lo propio de una pesadilla. Y sin embargo, de esta visión del autor del Apocalipsis se sirve Dios para desentrañar, para ayudarnos a desentrañar la realidad profunda que vivimos. Eso es una de las cosas que todos nosotros tenemos que pedirle a Dios habitualmente. Señor, que yo que todos los días me levanto y me acuesto, que yo que todos los días desempeño las tareas que tengo encomendadas, yo que todos los días me ocupo de mi familia, yo todos los días que intento acercarme a la iglesia a rezar, lo que es el día a día, que ese día a día no sea incompatible con ver su sentido último, el sentido profundo de la realidad en la que vivo, el sentido último de lo que yo hago, el amor de Dios que me sostiene detrás de tantas cosas pequeñas. Ese sentido último o esa visión profunda de la realidad es la que de alguna manera nos desvela el libro del Apocalipsis. Y yo quería intentar ordenar, si es que se puede ordenar una pesadilla o una visión, en este caso en cuatro pasos, que nos puedan servir después, os puedan servir después en el rato de silencio para vuestro diálogo con el Señor. Fijaos que la visión parece empezar por el final. Nosotros estamos acostumbrados a que los cuentos que nos gusten acaben bien. Pero también estamos acostumbrados que los cuentos que nos gustan, para que acaben bien, antes el protagonista tiene que pasarlo un poquito mal. O sea que a la Blancanieves, ¿verdad? Pues para que la cosa acabase bien con el príncipe encantador, pues tuvo que pelearse con la madrastra y la manzana y todo ese tipo de líos que le pasó a Blancanieves. Aquí esta visión empieza bien, parece empezar por el final, con una imagen de una mujer estupenda, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con una corona de 12 estrellas. Y fijaos que eso a nosotros nos ayuda mucho porque nosotros ya sabemos el final. También leí hace unos años una novela, creo que ahora han sacado una película, pero no voy a hacer propaganda al respecto, en la que cuentan que la gente de Afganistán solo pagan una entrada de cine si saben que la película acaba bien. Porque dicen que para sufrir ya tienen la vida. O sea, que pagar para que luego ganen los malos, que para eso no pagan. Bueno, pues a nosotros, que no estamos viviendo una película, sino que estamos viviendo la única vida que Dios nos ha concedido, la nuestra, la que cada uno de nosotros tenemos, se nos revela que hay un final previsto y que ese final es muy bueno.
Decía don Juan Carlos que la Iglesia, cuando lee el capítulo 11 del Apocalipsis, ve en esa mujer a la Virgen María y se ve a ella misma, a la Iglesia, en esa mujer. Pero eso es el final. La primera vez que María aparece en el Evangelio, no aparece coronada de estrellas, no aparece revestida de sol, no aparece con la luna bajo sus pies, aparece como la tenéis ahí representada, como una humilde nazarena que se sabe sierva del Señor y que quiere ser dócil al Espíritu Santo y que es muy consciente de su poquedad, de su humildad. Y conforme nosotros vamos siguiendo la vida de María, nos damos cuenta que tampoco aparece habitualmente, nunca aparece revestida de sol. Aparece escuchando la profecía de Simeón, antes aparece sirviendo a su prima Isabel, después aparece teniendo que buscar un sitio junto con José para dar luz a su hijo, aparece huyendo a Egipto, aparece junto a la cruz, aparece viendo a su hijo irse al cielo y quedándose junto con los discípulos para mantenerlos unidos, pero la luna bajo sus pies no aparece nunca. Y sin embargo, si a nosotros nos preguntan cuál es el retrato verdadero de María, el ángel sí lo sabía desde el principio, la llena de gracia. Los hombres veían a la humilde sierva del Señor, los ángeles veían a la llena de gracia. Y eso es lo que al final queda patente para todos. Pensad en la Iglesia. ¿Qué vemos nosotros de la Iglesia hoy? Incluso cuando queramos presentar, como se dice ahora, la mejor versión de nosotros mismos. El lunes que viene, en el Santiago Bernabéu, que vamos a intentar presentarle al Papa la mejor versión de la Iglesia que camina en Madrid. Desde luego, ojalá lo hagamos bien. Y ojalá el Santo Padre pueda ver toda la belleza de la Iglesia en Madrid, que es la belleza de los cristianos que intentamos responder al Señor en medio de nuestras debilidades. Pero ahí en el Bernabéu no va a aparecer ninguna mujer vestida de sol. Y va a ser nuestra mejor versión. Y lo que se va a ver pues van a ser unos laicos que van a intentar presentarle al Santo Padre su esfuerzo por sacar las parroquias adelante, y van a aparecer los sacerdotes que después de Convivium estamos un poco de subidón y estamos muy ilusionados, y van a aparecer, pues si Dios quiere, los proyectos de construir nuevas parroquias y alguna biblioteca. O sea, van a aparecer muchas cosas muy bonitas. Pero desde luego nuestra mejor versión en esta tierra, ya os digo yo que no es una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Y sin embargo ese es el verdadero rostro de la Iglesia. Esa Iglesia de la que nosotros formamos parte, esa Iglesia que es la que nos permite a nosotros vivir del Espíritu de Dios, la que nos engendra continuamente a la vida de la gracia. Esa Iglesia que muchas veces aparece oscurecida por nuestras incoherencias y nuestras debilidades. Esa Iglesia que ante la opinión pública parece estar a veces en retirada o que sostiene opiniones incomprensibles. Esa Iglesia que tanto nos cuesta sacar adelante como cristianos comprometidos. Esa Iglesia, de verdad, como la ven los ángeles, como la ve Dios, es como una mujer coronada de estrellas.
Entonces, fijaos, el primer punto de este retiro es pedirle al Señor, al final de este mes de mayo, en vísperas de la visita del Papa, auméntame la fe, para que pueda ver la realidad, tal y como tú, Señor, y los ángeles la ven. Que pueda contemplar las maravillas de nuestra Madre la Virgen, pero que pueda también cantar con ilusión las maravillas de nuestra Madre la Iglesia. Que fruto de la entrega de Cristo a ella es una novia, una esposa sin tacha, inmaculada, purificada, hermosísima, fecunda. Primer paso de nuestro retiro, pidámosle al Señor esa fe, que nos permita vivir en esta tierra no agobiados por el día a día y por el polvo que levantamos al caminar, sino felices y convencidos de que el Señor nos ha situado en el mejor sitio para vivir y en el mejor sitio para morir, que es en su familia, la familia de los hijos de Dios, la familia de los hijos de María. El segundo punto que yo os invito, estamos yendo desde el final hacia adelante, siguiendo un poco el orden de este capítulo 12 del Apocalipsis, es que nos paremos un momento, o que os paréis un momento, a considerar ese misterio o esa figura misteriosa que es la mujer con dolores de parto. La mujer que hemos visto inicialmente revestida de gloria, de repente se convierte en una mujer que lo está pasando fatal, porque está en el trance del parto y además está en el trance del parto en una circunstancia complicada, porque percibe que el fruto de sus entrañas está siendo amenazado. No solo es el dolor propio de dar a luz a una criatura, sino es la terrible angustia de dar a luz a alguien que le puede ser arrebatado para que se le haga daño. Es una imagen un poco aterradora y que ha servido a algunos autores, algunos padres de la Iglesia, algunos santos, a percibir en esta mujer con dolores de parto o leer o ver que detrás de esta imagen de la mujer con dolores de parto, dando a luz a unos hijos, a un hijo amenazado, algunos autores, han visto allí, ni más ni menos, lo que María voluntariamente aceptó hacer en el momento cuando Jesús moría en la cruz. Todos os acordáis de ese pasaje. Está Jesús agonizando en la cruz, ve a su madre, ve al discípulo al que quería, dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y nosotros siempre nos han explicado que desde ese momento, pues la Virgen María es Madre nuestra. Vale, fenomenal. Pero fijaos, la Virgen María es Madre nuestra porque Jesús le ha hecho un encarguito. Venga, ocúpate de Juan y de todos los que son como Juan. Es decir, ¿es alguien que hace las veces de madre? ¿O es alguien que nos ha engendrado? Dicen esos autores a los que me refiero: María, al consentir
aceptar el designio de Dios y de su Hijo Jesús de morir en la cruz por la salvación de todos, quedó tan íntimamente asociada a la ofrenda de Cristo que con razón se puede decir que ella es la nueva Eva que engendra a la nueva humanidad junto con Jesús en la cruz. Nosotros confesamos que la Virgen María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y de ahí han seguido los teólogos sin ninguna dificultad que el parto de Jesucristo fue sin dolor. Pero nuestro parto no fue sin dolor. A Jesús nosotros le hemos costado la cruz. Y a María le hemos costado estar al pie de la cruz. El sí de María en la cruz, que es un sí sufriente y doloroso, porque está viendo morir a su hijo, es el sí con el que María, colaborando con su hijo y siempre subordinada a la obra de redención de su hijo, nos da luz para la vida eterna. Por eso podemos decir que María es verdaderamente Madre nuestra. Y que María, como todas las buenas madres, imagino que muchas de aquí lo sois, pues sabe por sus sufrimientos lo que cuesta un hijo. No solo lo que cuesta darlo a luz, sino lo que cuesta criarlo y lo que cuesta que no te salga medio bobo, sino que haga las cosas bien. Los hijos cuestan mucho, os cuestan mucho a las madres. La imagen terrorífica de esa mujer con dolores de parto, viendo al hijo de sus entrañas amenazado, es la imagen de la maternidad de María respecto de nosotros. Y nos habla de hasta qué punto María está implicada en la obra de nuestra salvación. Hasta qué punto ella se sabe madre de cada uno de nosotros. Hasta qué punto sabe lo que le costamos. Y hasta qué punto sabe que nos da a luz en un mundo sometido a amenazas. Y de nuevo, lo que se dice de María se dice de la Iglesia. Si cada uno de nosotros ahora pensase lo que le costamos a la Iglesia, a veces pensamos que nosotros sostenemos a la Iglesia con nuestro dinero, que está muy bien, pero seamos sensatos. Lo que le costamos nosotros a la Iglesia como madre, desde el día que nacimos, cuánto tiempo se ha invertido en cada uno de nosotros para que la fe arraigue en nuestro corazón. Pensad si sumáis la cantidad de tiempo que han dedicado vuestros padres a transmitiros la fe, para haceros hijos de Dios. Sumad, si os atrevéis, el número de minutos que sale de homilías que os han dado los sacerdotes. Sumad el número de horas que habéis dedicado a catequesis, o a participar en grupos, o a venir a retiros. Oye, la Iglesia, a través de distintas formas, empezando por los padres, y siguiendo por la parroquia, y siguiendo por los sacerdotes, y siguiendo por los grupos, mete una cantidad de horas para cada uno de nosotros. Contad el número de confesiones que hayáis hecho en vuestra vida. Los que tengáis acompañamiento espiritual, la cantidad de tiempo que os dedican. O sea, cada uno de nosotros, en términos de horas, costamos a la Iglesia un montonazo.
como para que luego digan que la Iglesia no engendra a sus hijos en medio de sufrimientos. Dice, no, les echa un poquito de agua por encima y ya está. Digo, sí. Eso lo hace Dios nuestro Señor. Pero luego la Iglesia, antes y después de la agüita, ojo, la de tiempo que nos dedica cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Iglesia sabe, como sabe María, como dice el libro del Apocalipsis, que nos engendra para la vida eterna en un mundo en el que estamos sometidos a las acechanzas del mal. Claro que lo sabe. Y la Iglesia, como buena madre, se preocupa de enseñarnos a discernir el bien del mal, nos da los medios para que sepamos obrar rectamente, nos abre las fuentes de la gracia con generosidad una y otra vez, intenta iluminar nuestra inteligencia con la predicación de la palabra de Dios, nos hace experimentar el sentido de familia congregándonos en comunidades reales y verdaderas, que eso es lo que son las parroquias, porque la Iglesia es madre. Y porque sabe que cada uno de nosotros costamos mucho, y porque sabe que nos engendra para vivir cerca de Dios a la vida eterna en un mundo muy complicado. Yo os invito a que os atreváis a mirar a María y a la Iglesia como esa mujer con dolores de parto para llenaros de gratitud y para que hoy seáis capaces de dar gracias a Dios por tantos rostros concretos que ha sido la Iglesia para cada uno de vosotros, empezando por vuestros abuelos, vuestros padres, vuestros catequistas, los párrocos que hayáis tenido, las personas que os hayan ayudado. Si vosotros estáis aquí es porque mucha gente que son el rostro de la Iglesia os ha tomado en serio, se ha preocupado por vosotros, os ha querido, os ha atendido. A mí me han aguantado, a vosotros seguro que no, a mí me han aguantado, si no, no estaríamos aquí. Fe para entender lo que es la Iglesia y lo que es María, acción de gracias por lo que son para nuestra vida. El tercer paso sería, que os invito, es que contempléis a esa mujer que después de darnos a luz con sufrimiento y angustia, de repente es protegida por Dios. Era una operación de riesgo dar a luz en un mundo tan lleno de acechanzas para el mal. Una operación de riesgo. Pero sin embargo, lo que parecía una operación de riesgo, sin embargo, sale bien porque Dios viene en ayuda de esa mujer. Y entonces el mal no tiene poder para ella, ni para sus hijos. Dios establece de repente como una muralla protectora que impide que las acechanzas del mal lleguen a esa mujer. Esa es la gran enseñanza de la vida de María. Quien se fía de Dios, acierta. Quien le dice siempre que sí, no se equivoca. Parece que se equivoca. Siempre hay gente que te puede decir, ¿para qué te metes en líos? ¿Cuánta gente le pudo decir a María tantas veces? ¡Qué vida tan complicada! Este hijo tuyo que hace tantos milagros y a ti te tiene aquí en un segundo lugar. Y sin embargo, María es la que siempre, sin excepción, ante cualquier petición de Dios, dice que sí. Ante cualquier sombra de duda, se fía de Dios, sabiendo que solo Él es su refugio. Dice el Concilio Vaticano II, y después repite muchas veces San Juan Pablo II, que María avanzó en una peculiar peregrinación de la fe. Toda su vida fue un caminar confiando
confiando porque no lo veía todo, pero veía lo suficiente, veía a un Dios que le merecía confianza. Y así, confiando en Dios, fue caminando a lo largo de una vida compleja, agradando a Dios y haciendo un bien tremendo a todos los hombres. El libro del Apocalipsis lo que nos dice es que vivir así es acertar. Porque quien vive así, vive sabiendo que tiene a un Dios que es Padre, a un Dios que es el protagonista de la historia de la salvación. Él es quien saca las cosas adelante. Ahora yo evito la tentación, al pasar a hablar de la Virgen María a la Iglesia, a daros ahora una clase resumida de la historia de la Iglesia, como una historia en la que la Iglesia está permanentemente acechada por todo tipo de enemigos o de personas que no la quieren bien, y siempre parece que está en la impresión de la cuerda floja, de que, bueno, parece que va a morir y, chico, yo no lo sé, digo, pero van pasando los siglos y lo que se ve es que la Iglesia, a fuerza de fiarse del Señor, pues aquí sigue. Aquí sigue. Atrevernos a leer nuestra propia vida, no solo la vida de María, sino la vida de la Iglesia, sino nuestra propia vida como la vida de decir, Señor, yo quiero leer mi vida diciendo lo siguiente: sé que si te digo siempre que sí, vas a ser tú quien me protejas. Vas a ser tú quien, en definitiva, garantizarás que yo no caiga en el pecado. Vas a ser tú quien garantiza mi salvación. Vas a ser tú quien garantiza que mi vida en esta tierra es fecunda y hace el bien que tú quieres que haga. Vas a ser tú. Cuando uno cae en la cuenta que la primera invocación, o de las primeras invocaciones que se conservan, que componen los cristianos para agradar a la Virgen, para invocarla, es: bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es esa convicción de los cristianos de que María fue tan protegida por Dios, como aparece en el libro de Apocalipsis y en toda su vida, que si nosotros nos ponemos bajo su manto, nada nos puede pasar. Si nosotros construimos nuestra vida a la estela del modo de vivir de María, estamos bajo su manto. Es decir, estamos bajo el manto de Dios, que nos protege. Si el primer punto es la fe y el segundo es la acción de gracias, el tercero es la confianza. ¿Vamos a confiar? ¿Vamos a confiar en que Dios no pierde batallas? ¿Vamos a confiar en que Dios sigue guiando a su Iglesia? ¿Vamos a confiar que los hijos de María no perecerán jamás? Vamos a confiar. Vamos a pedirle al Señor vivir nuestra vida bajo el manto de María, como ella, diciendo que sea el Señor, sabiendo que Él se encargará de protegernos, que Él sacará adelante nuestra Iglesia, Él sacará adelante nuestra parroquia, Él sacará adelante nuestras familias. Nosotros digámosle que sí. Confianza. El último punto, y ya me callo para que recéis, es que termina el capítulo 12 diciendo que Satanás, visto que contra la mujer no tenía nada que hacer, decidió intentarlo con sus hijos. O sea que como María queda fuera de su alcance y la Iglesia queda fuera de su alcance,
aunque a veces pensemos que no lo parece, pero queda completamente fuera de su alcance. Entonces dice el demonio, rebajemos expectativa, a por los hijos. Y ese final complementa lo que está siendo este retiro, porque este retiro, como cada vez que nos ponemos en la presencia de Jesús, no queremos hacer poesía, queremos hablar de la realidad. Y la realidad es que María y la Iglesia es una maravilla, y la realidad es que María y la Iglesia nos cuidan, y la realidad es que en la Iglesia y con María estamos bien. Todo eso es real, pero también es real que mientras estemos en esta tierra tenemos que luchar. Que a pesar de estar en el mejor sitio posible para vivir y para morir, que es en la Iglesia, habiendo recibido la fe y recibiendo la gracia de Dios a manos llenas, siendo todo eso verdad, también es verdad que tenemos tentaciones, también es verdad que tenemos dificultades, también es verdad que a veces la vida se nos pone un poco cuesta arriba. Confiar en Dios no es ser ingenuo, es saber que en nuestras luchas venceremos con la ayuda de Dios y si nos dejamos ayudar por Él. Y por eso muchas personas aprovechan los días de retiro pues para hacer un poco de balance de cómo ha ido el último mes, si efectivamente he sabido corresponder a la gracia de Dios, o si he pactado con alguna cosa, o si me he dejado vencer en alguna cuestión y no sería bueno que fuese a confesarme, o si estoy dejando que se me cuele el espíritu del mundo y estoy empezando a pensar las cosas como ya no las piensa un hijo de Dios, sino como lo piensa una persona que se ha acomodado. Claro. Es que somos los hijos de la mujer. Y ya dice el libro del Apocalipsis que a los hijos de la mujer el dragón les hace la guerra mientras estén en esta tierra. Forma parte de nuestra vida. Estaría bueno que no lo supiésemos. Y por eso, fe, acción de gracias, confianza y cuarta cosa, vigilancia. Pidamos al Señor estar vigilantes para que nadie nos aparte de Dios ni de María, para que nadie nos saque de la Iglesia, para que estemos siempre bien enraizados en esta comunidad de los hijos de Dios que vive de la gracia y que la tiene siempre a su disposición. Rezamos así, si os parece, durante esta tarde nos ponemos bajo el manto de María y ponemos también al Santo Padre y los frutos de su visita bajo su materna intercesión.